¿Cómo es posible que el hombre más sabio de la Biblia tuviera aventuras con 1000 mujeres y aún así permaneciera firme en el trono? Esta sola pregunta desmonta las suposiciones de muchos sobre la sabiduría y la santidad, porque cuando hablamos de Salomón, no solo hablamos de inteligencia o decisiones acertadas, hablamos de alguien que conocía los secretos del espíritu y también los deseos más profundos del corazón humano. Salomón no solo fue un rey glorioso, fue un estratega magistral, un arquitecto de influencia y al mismo tiempo un hombre marcado por las contradicciones. 700 esposas, 300 concubinas, mujeres de otras naciones, con otros dioses, otras costumbres, y aún así las incorporó a su palacio, a su rutina, a su historia. ¿Cómo lo hizo sin perder el control? ¿Por qué Dios le permitió reinar durante tanto tiempo, incluso rodeado de rituales paganos, alianzas peligrosas y decisiones tan controvertidas? Lo que están a punto de ver aquí no es una lección sobre Salomón, sino una revelación, porque hay una verdad oculta tras estas relaciones, una verdad que involucra política, religión, seducción, espiritualidad y guerra espiritual. Si creen que estos matrimonios fueron simplemente los impulsos de un hombre enamorado, prepárense. Lo que a los ojos modernos parece escandaloso era, en aquel entonces, una arquitectura silenciosa de poder. Muchos intentan explicar las 1000 relaciones de Salomón únicamente a través de la carne, pero pocos tienen el valor de ahondar en las profundidades de esta historia, donde el sexo se mezcla con el control, donde el trono se sustenta en alianzas, donde el templo y los ídolos coexisten, aunque sea en secreto. ¿Alguna vez te has sentido dividido entre lo correcto y lo que te trae ventaja inmediata? ¿Alguna vez has sentido que la fe y el deseo no siempre van de la mano? Entonces quizás entiendas por qué cayó Salomón y también por qué se mantuvo en pie tanto tiempo. Su mente operaba con un nivel de sabiduría que pocos han alcanzado, pero su corazón, eso poco a poco fue dominado. Y lo más impresionante es que, incluso cuando empezó a permitir que se erigieran altares extraños en su tierra, el pueblo seguía siguiéndolo. Aún así, la voz de Dios lo visitó. El trono no se derrumbó al instante, porque el juicio de Dios no siempre es estruendoso. A veces, Él simplemente observa y espera, y nos permite llegar tan lejos como podamos, hasta que nuestras propias decisiones revelen nuestra verdad interior. Por eso, comprender a Salomón no se trata solo de mirar al pasado, sino de reflexionar sobre nosotros mismos hoy. ¿Cómo podemos tener dones, influencia y autoridad, y aún así hacer pequeñas concesiones que, poco a poco, nos desvían de nuestro propósito? Y sin darnos cuenta, ya no nos guía el espíritu, sino las circunstancias. Esta historia trata sobre decisiones, sobre poder, sobre fe y, lo más importante, sobre el legado que estamos construyendo mientras todos nos aplauden por fuera, pero ignoran lo que se negocia por dentro. Y es exactamente aquí que las piezas más oscuras de este rompecabezas comienzan a revelarse. Y con todo esto, es imposible no detenerse a reflexionar sobre nuestros propios límites, sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del control, la aceptación o incluso una falsa sensación de seguridad espiritual. La historia de Salomón no solo es antigua, sino que es relevante hoy. Incluso hoy, los tronos se sostienen mediante la concesión y los corazones se dividen por decisiones que parecen pequeñas, pero tienen un impacto eterno. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te impactó o lo que piensas sobre esta tensión entre la sabiduría y el deseo. Tu opinión puede abrir aún más horizontes a esta conversación, porque aquí nadie camina solo. Cada comentario aporta nueva luz, una nueva perspectiva, una nueva revelación. Y eso es lo que construye esta comunidad. Personas reales que buscan respuestas reales a preguntas que van más allá de lo superficial. Y si en algún momento este video te ha hecho pensar de otra manera, te ha llevado a profundizar en la palabra o en tu propio camino espiritual, por favor,
dale a me gusta. Esto me demuestra que este tipo de contenido es valioso para ti y ayuda a YouTube a comprender que también puede llegar a más personas sedientas de verdades como esta. Si es tu primera vez aquí y sientes que este no es un canal más, sino un espacio donde se explora la Biblia con valentía, profundidad y sin censura, eres bienvenido. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí no solo contamos historias, sino que sacamos a la luz lo oculto, revelamos lo olvidado y reavivamos en muchos la llama de una fe que reflexiona, cuestiona y profundiza. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Ahora sigamos adelante, porque lo que viene a continuación arrojará aún más luz sobre el detrás de escena espiritual del reino de Salomón. Salomón fue mucho más que el poderoso rey que dejó su huella en el templo y escribió proverbios memorables. Fue un estratega nato, un líder que entretejió diplomacia, espiritualidad y emoción en un juego de poder tan sofisticado que pocos se atreven a admitirlo. Imaginen la carga de un joven que hereda un reino dividido, donde la espada y la guerra eran opciones agotadoras, y en cambio recurre a la sabiduría divina para unir a la gente, fortalecer alianzas y construir una era de prosperidad. Esto no es solo inteligencia, es una mentalidad visionaria que transformó la adversidad en oportunidades concretas. Pero tras esta gloriosa escena había un Salomón que también lloraba, que temía el fracaso, que sufría por amor y pasaba noches preocupándose por el futuro. Cuando pidió sabiduría a Dios en 1 Reyes 3:9, dame sabiduría y conocimiento para juzgar a este pueblo con justicia, reveló un corazón verdaderamente sensible, vulnerable y humano. Fue este equilibrio entre estrategia y emoción lo que lo engrandeció. No solo fue un juez justo, fue un líder que veía el alma de las personas, su dolor y sus deseos, y los utilizó para liderar una nación. La verdad oculta tras los matrimonios de Salomón es que cada esposa extranjera representaba más que un compromiso emocional. Era un pacto político encubierto. Sabía que, en un mundo donde las alianzas determinaban el destino de los reinos, renunciar a los lazos era renunciar a la seguridad. Así, con cada unión, cimentaba la paz, intercambiaba promesas y construía puentes invisibles de poder. El impacto de estas decisiones tenía el mismo peso que los tratados firmados por la fuerza de la palabra, pero, al mismo tiempo, eran la semilla de ese riesgo que poco a poco corroía su corazón. Esta fue la tensión que marcó a Salomón, aceptar concesiones sin darse cuenta de que, de hecho, estaba construyendo un muro de influencia que lo separaba de su esencia. Mantenía la corona, pero su corazón se distanció de lo que él mismo declaró buscar: un reino centrado en Dios. La modernidad suele enseñar que los líderes deben ser pragmáticos, flexibles y adaptables. Pero Salomón muestra el punto de inflexión. ¿Hasta qué punto la adaptabilidad es sabiduría y dónde se convierte en un compromiso peligroso? A pesar de esto, no se convirtió en un villano de la noche a la mañana. Su caída fue gradual, casi invisible. Un trono aún firme, aplausos constantes, gloria aún visible. Pero solo bastó con la instalación de un altar extranjero, la autorización de un culto exótico, la aceptación de una tradición extraña, para que la dinámica comenzara a cambiar. Porque en un corazón ocupado y dividido, incluso la sabiduría puede fallar. Y en un reino influenciado por múltiples dioses, la voz del Dios que oprime con poder comienza a silenciarse. Salomón nos enseña que el peligro no solo reside en las grandes decisiones, sino también en las pequeñas concesiones cotidianas que dicen: esto no me afectará. Entre bastidores de su camino, forjó alianzas que parecían sabias, pero abrieron las puertas a la tentación. Creó oportunidades que se convirtieron en trampas. Visualizó un legado que transformaría el mundo, pero no vio la grieta que crecía en su corazón. Por lo tanto, comprender a Salomón más allá de sus hazañas militares o la construcción del templo es adentrarse en el alma de un líder humano, compuesta de brillantes luces de sabiduría y sombras casi imperceptibles de debilidad.
es ver cómo la estrategia sin raíces espirituales, la inteligencia sin convicción, el poder sin propósito, pueden parecer funcionales hasta que dejan de serlo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Comenta aquí, ¿crees que un líder puede ser sabio y aún así fracasar si el corazón está dividido? Salomón no acumuló 1000 mujeres simplemente por deseo o vanidad. Esta cifra era, sobre todo, un símbolo de poder, influencia y control geopolítico. Cada alianza matrimonial era una estrategia diplomática, un tratado tácito con un reino vecino, y tras esta apariencia de dominio, se escondía un intenso movimiento tras bambalinas en la espiritualidad del rey. Las mujeres extranjeras, con sus culturas, rituales y dioses, no llegaron solas. Trajeron consigo atmósferas espirituales específicas que gradualmente impregnaron la atmósfera de Israel, y el hombre más sabio de la historia permitió peligrosas lagunas legales, disfrazadas de decisiones consideradas inteligentes. Esta es la verdad oculta de la historia de Salomón, genio político acompañado de concesiones que minaron su corazón. Permaneció en el trono, conservó la gloria nacional y recibió el reconocimiento del pueblo, pero en su interior la fe se diluía en un mar de silenciosa tolerancia. No hubo escándalos repentinos, rebeliones instantáneas ni luchas visibles, solo pequeñas adiciones, un altar aquí, una reverencia allá, un rito extranjero discretamente insertado en el corazón del culto oficial, hasta que el templo del Dios de Israel se convirtió en un escenario compartido y el rey en el director de una confusa sinfonía de creencias. El impacto fue lento, casi imperceptible, pero devastador en sus resultados. Esta historia refleja nuestras propias vidas. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder en nuestras convicciones bajo el pretexto de la adaptación, las relaciones o la paz social? A veces prohibimos con el corazón pequeños compromisos, alegando que son estratégicos, prudentes y necesarios. ¿Y si cada concesión fuera un grano de arena que, combinado con otros, construye un muro invisible alrededor de nuestra esencia? Salomón nos muestra que incluso el hombre más sabio puede verse desestabilizado por incentivos sutiles, por concesiones continuas que, con el tiempo, se convierten en parte de su identidad. Esas alianzas matrimoniales, inicialmente vistas como actos inteligentes de gobierno, fueron la puerta de entrada a influencias capaces de cambiar todo un reino. Este es el mayor impacto de esta narrativa: revelar cómo decisiones aparentemente sencillas, como un matrimonio diplomático, pueden desencadenar profundos cambios espirituales. No se trata solo de poder o lujuria, se trata de comprender que pequeñas decisiones, tomadas en silencio o bajo nobles justificaciones, pueden distanciarnos de lo que declaramos ser nuestro centro. Hoy en día, muchos mantienen sus alianzas políticas, ya sea en el trabajo, la familia o la espiritualidad, sin darse cuenta de que están cediendo terreno tras un ideal de convivencia o un beneficio protegido. La pregunta que nos deja Salomón es muy clara: ¿hasta qué punto es verdaderamente sabia la sabiduría sin raíces espirituales? Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Comenta aquí: yo también estoy en este viaje. Quiero saber cómo afrontas estas concesiones invisibles que surgen en tu vida diaria y cómo han cambiado tu camino. Salomón no fue solo un rey ilustrado, fue un arquitecto de relaciones, un estratega nato que entendía la diplomacia como pocos. Cada matrimonio que forjaba con princesas extranjeras no era simplemente una diversión ni un lujo real. Eran pactos silenciosos de paz, instrumentos de influencia política y pilares para un imperio más estable. Estos vínculos sirvieron para prevenir guerras, unir pueblos e incluir a naciones enteras en el gran diseño que representaba el templo. Y aquí es donde la historia da un giro. Lo que parecía una unión de amor se vio entre bastidores lastrado por decisiones diplomáticas y cálculos de poder. Sabía que un reino no se sustenta solo con ejércitos ni riqueza. Necesita alianzas sólidas. Casarse con la hija de un rey vecino garantizaba la paz en la frontera. Recibir otra esposa de un pueblo lejano significaba expandir su influencia y abrir canales comerciales.
Era como quienes firman acuerdos multimillonarios hoy en día, una esposa de cada reino, cada unión, un tratado tácito, un esfuerzo oculto que mantenía el estatus de Israel en el mapa mundial. Era pura estrategia, la mentalidad de un gigante, una visión a largo plazo, una transformación masiva en la forma de gobernar. Pero esto tenía su complejidad. A medida que el número crecía, 700 esposas, 300 concubinas, la ecuación se volvía más arriesgada. Cada nueva alianza añadía una cultura, un idioma, un sistema de creencias, un ritual. El impacto no era solo político, sino también espiritual. En medio de una trastienda a veces pacífica, a veces tensa, emergió una jurisprudencia velada. ¿Cómo equilibrar tantos intereses, creencias y presiones personales? ¿Cómo mantenerse firme ante tanta exigencia de poder, preservando al mismo tiempo la identidad de un pueblo y la esencia de un reino que afirmaba pertenecer a Dios? ¿Cuál fue el resultado? Durante años, la imagen de Salomón permaneció intacta. Reinó con sabiduría, activo en el parlamento, tanto como profeta como legislador. Su gloria resonó por todo el mundo antiguo, y el templo que construyó se convirtió en un símbolo eterno. Pero sin darse cuenta, quizás en el fondo ya había comenzado a negociar sus prioridades. Cada esposa extranjera trajo consigo fundamentos religiosos distintivos, y esto abrió la puerta a rituales que antes eran exóticos, pero que, con el tiempo, se afianzaron en los rincones de la fe de Israel. Estas alianzas parecían sabias, casi naturales, al principio, pero eran una cuerda que se tensaba con el tiempo. Él se mantuvo en el trono, pero perdió claridad espiritual. Forjó alianzas, pero su enfoque comenzó a desviarse. Y este lento proceso, un matiz diplomático por aquí, una capitulación espiritual por allá, allanó el camino para algo que ningún ejército podría destruir: la incurable fragmentación de un legado. Porque si algo nos enseña Salomón, es que incluso las decisiones aparentemente más estratégicas, aquellas que prometen estabilidad y paz, también tienen el poder de quemar los cimientos invisibles de una vida o un reino. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Comenta a continuación lo que piensas. ¿Cree usted que las alianzas estratégicas pueden, con el tiempo, convertirse en un riesgo espiritual disfrazado de victoria? El trono de Salomón se construyó sobre la sabiduría y los deseos profundos. Esta tensión entre la cualidad divina y el deseo humano es donde muchos de nosotros, sin darnos cuenta, perdemos el rumbo. Dado que eligió unirse con tantas mujeres como estrategia política, cada nuevo matrimonio lo acercó a un mundo de seducción, cultura e influencia. La Biblia no oculta que, al final, el corazón del rey se desvió. Primero Reyes 11:4. Y no fue por una traición explícita, sino por un afecto permitido, tolerado e incluso naturalizado. La transformación que parecía inofensiva comenzó a afectar su vínculo con Dios de maneras sutiles, casi imperceptibles para quienes solo veían títulos, riquezas y ceremonias majestuosas. Es importante recordar que Salomón pidió sabiduría y Dios le respondió. Pero la palabra sabiduría no equivale a perfección moral. Se asemeja más a una mente aguda para gestionar situaciones complejas. Gestionó conflictos, forjó alianzas y escribió proverbios que aún hoy guían a la gente. Sin embargo, cuando sus deseos entraron en juego, esta misma sabiduría comenzó a usarse para justificar decisiones peligrosas. La verdad oculta aquí es que hay límites en cuanto a cómo la estrategia espiritual debe ceder ante la fidelidad emocional. Y cuando se cruza esa línea, el alma comienza a consumirse, incluso si el trono permanece inquebrantable. El impacto de esto en la comunión con Dios fue devastador, aunque sutil. Imaginen a un rey que venera el templo que construyó, pero permite que se establezcan cultos paganos en sus tierras, que erige altares a los dioses de sus esposas con el pretexto de mantener la estabilidad política. Esta fusión de creencias se aceptó con naturalidad, pero espiritualmente fue una infidelidad silenciosa. Era como mezclar agua potable con veneno. No se percibe la contaminación inmediata, pero con el tiempo, el efecto es irreversible.
¿Con qué frecuencia cedemos también ante acuerdos aparentemente inofensivos, pequeñas concesiones emocionales, como decir, necesito esta relación, es solo apoyo o me ayuda, generan destellos de alegría instantánea, pero corren el riesgo de apagar nuestra luz interior? La gran advertencia bíblica de Salomón es esta: ni siquiera la sabiduría divina nos protege del error si tratamos nuestros deseos como aliados en lugar de gobernantes, y esta concesión emocional, una vez tolerada, puede desviarnos más profundamente que cualquier escándalo angelical. El viaje de Salomón nos enseña sobre el supuesto equilibrio entre el discernimiento divino y la voluntad humana. Cuando un líder, espiritual, emocional o político, permite que sus deseos personales dicten sus decisiones, el corazón comienza a llenarse de orgullo y autojustificación. El templo exterior aún brilla, pero ¿qué sucede en el interior? La pérdida de comunión. Ocurre silenciosamente. La ruptura espiritual a menudo se hace evidente mucho más tarde, cuando ya no hay forma de reparar el daño causado por pequeñas ausencias espirituales. Puede que lo entiendas de otra manera, pero la lógica es la misma. La sabiduría puede ser peligrosa si no está alineada con la fidelidad interior. Con el pretexto de una toma de decisiones racional, muchos hemos permitido rituales extraños, ideas, hábitos, relaciones que han erosionado nuestra esencia. Y quizás el mayor error de Salomón fue haber ignorado la advertencia. Un corazón dividido solo sirve a un rey, y ese rey es el último en darse cuenta de que ha perdido su dominio. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Comenta a continuación lo que piensas. ¿Alguna vez has puesto un deseo legítimo por encima de la fidelidad a tu propósito espiritual? Los rituales y cultos paganos que Salomón permitió en su reino no eran meras excentricidades religiosas. Representaron una profunda transformación en la espiritualidad de Israel, y las consecuencias de esta desviación resonaron mucho más allá de su reinado. Las esposas extranjeras del rey no solo traían consigo adornos culturales, sino también sistemas de creencias completos, dioses que exigían honores, ceremonias y sacrificios atípicos. Según 1 Reyes 11, 5, 7, Salomón se casó con la hija del faraón de Egipto y luego con mujeres de Madián, Moab, Edom, Sidón y otros grupos étnicos. Cada unión estaba acompañada de altares dedicados a Astarte, la diosa de los sidonios, y a Quemos, un culto amonita que exigía prácticas como sacrificios reales y ritos de fertilidad. La Biblia dice que Salomón construyó lugares altos en estos montes, donde quemó incienso a dioses extranjeros, una práctica prohibida por la misma ley dada a Israel. Éxodo 23, 4, Deuteronomio 12, 29, 32. Era como si, en su mente estratégica, creyera que estos actos evitarían el conflicto espiritual. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, esto era una grave desviación, y la advertencia era clara. No andaréis en sus estatutos. Deuteronomio 12:30. El impacto fue devastador. La centralidad del templo de Jerusalén se vio contaminada silenciosamente por pequeñas concesiones religiosas que, en conjunto, formaron una red de sincretismo espiritual. En cada pequeño altar, la soberanía recuperaba terreno, y lo que parecía un acto de tolerancia cultural era, espiritualmente, una desviación del propósito dado por Dios. Este movimiento alteró la cultura del reino, debilitó la cohesión espiritual del pueblo y socavó la autoridad del profeta y del sacerdote en el templo. Con cada práctica pagana aceptada, Israel se acercaba más a ser como todas las naciones, precisamente aquello que Dios los había llamado a dejar atrás. Deuteronomio 7, 6, 8. Este tipo de concesión es una poderosa revelación sobre el funcionamiento interno del liderazgo. No es necesario derrocar a un rey ni deponer abiertamente un templo. A veces, simplemente permitir rituales sutiles, ideas exóticas e influencias externas basta para distorsionar el corazón de una nación o de una persona. La historia de Salomón nos enseña que un trono no cae de la noche a la mañana. Primero, se erosiona en el alma. Los cimientos se tambalean cuando el altar interior,
donde reside nuestra devoción y conexión espiritual, deja de ser exclusivo y da paso a cultos de conveniencia. Imaginemos por un momento el ambiente espiritual que se estableció. Estaba el altar mayor, erigido al Dios de Israel, donde se ofrecían sacrificios según lo estipulado por Moisés. Pero paralelamente, en las alturas de los montes y colinas, había altares a Acera y a Quemos, donde se realizaban otros tipos de sacrificios. Fue esta coexistencia la que Salomón estableció, una coexistencia religiosa, en la que múltiples verdades espirituales buscaban compartir espacio con la verdad revelada por Dios. Este sincretismo fue posible porque el corazón del rey se dejó conmover, hechizado por prácticas que parecían inofensivas, pero que poseían un efecto corrosivo invisible. Si trasladamos esto a nuestra vida, es como si aceptáramos normas, creencias o comportamientos que parecen benignos, pero que empiezan a desentonar con nuestra verdadera identidad. Un hábito espiritual abandonado, un ritual reemplazado por una rutina vacía, una creencia abierta a todo y a todos. Cada concesión tiene un impacto gradual, pero real. La gran revelación aquí es que el lenguaje divino y el pagano pueden coexistir en la misma mente, hasta que la voz más fuerte se ahoga. El resto de la historia muestra que 100 años después, el reino se dividió, y todo comenzó con sacrificios no autorizados, personas colocadas en lugares donde no pertenecían y una espiritualidad comprometida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Comenta a continuación lo que piensas. ¿Cuántas pequeñas concesiones espirituales podrían estar sacudiendo tu fe sin que te des cuenta? El trono de Salomón comenzó a tambalearse, no por enemigos externos, sino por su propia tolerancia interior. Esa mente brillante, reconocida en todo el mundo antiguo por su transformación estratégica, se vio doblegada ante concesiones aparentemente insignificantes. No se trataba de un derrocamiento inminente, ni de una conspiración evidente. Fue la silenciosa erosión del alma lo que fracturó su reinado. Cada vez que Salomón permitía el culto pagano, erigía un altar extranjero o participaba en rituales de fertilidad, legitimaba una cultura espiritual contraria al propósito de Dios para Israel. Esta transgresión gradual dañó los cimientos de su reino, erosionando la fortaleza espiritual que mantenía intacto su gobierno. Aunque mantuvo poderosas alianzas a través del matrimonio, su fe flaqueó, y lo que se suponía consolidaría su poder político comenzó a debilitar su trono espiritual. Tras bambalinas, su identidad como hombre conforme al corazón de Dios fue reemplazada por una personalidad híbrida que combinaba honor e incredulidad, compromiso y duda. La mentalidad que lo impulsó a construir el templo y escribir la sabiduría fue la misma que lo llevó a practicar el sincretismo, colocando no al Dios de Israel en el centro, sino una combinación de dioses y rituales que diluyeron la pureza de su reinado. El impacto de esta actitud fue enorme, aunque no lo pareciera. Salomón pudo haber continuado gobernando entre aplausos, pero su voz se debilitó cada vez más, y la comunión con Dios fue reemplazada por la conveniencia. La mentalidad de aceptación creó un efecto dominó. Sus hijos, herederos del trono, aprendieron a tolerar las malas prácticas. El templo que representaba la presencia de Dios comenzó a compartir espacio con altares paganos. Y lo que comenzó como una decisión aislada, casarse estratégicamente, se transformó en toda una cultura de permisos espirituales. El rey, cuya mente era capaz de mantener reinos intactos, tenía un corazón vulnerable a las concesiones veladas. Esta es la advertencia más profunda de su trayectoria. Un líder puede conservar una reputación de sabiduría, pero perder su fundamento espiritual sin siquiera darse cuenta. Puede conservar un legado de logros, pero descuidar el altar de su corazón. Y en este error silencioso, el trono permanece por un tiempo, pero el alma tiembla, la cohesión moral se desmorona y la transformación interna fracasa. El reino puede dividirse sin que un enemigo llame a la puerta, porque basta con que el líder acepte prácticas que debilitan el espíritu colectivo. Ahora, quiero profundizar aún más en este tema. Comenta a continuación lo que piensas. ¿Hasta qué punto la tolerancia hacia las pequeñas concesiones
puede poner en riesgo el altar más sagrado de vuestro corazón. Es casi irónico, pero también profundamente humano. Salomón, el hombre más sabio de la historia bíblica, cayó precisamente en lo que su sabiduría debería haber evitado: los excesos del corazón, la seducción de la pasión, el desequilibrio emocional. Y no hablamos solo de atracción física, sino de un deseo más profundo: complacer, mantener el control, no perder vínculos. Cada alianza que forjó con una mujer extranjera llevaba, junto con el velo del romance, un bagaje de valores espirituales que gradualmente comenzó a tolerar. La sabiduría que construyó un imperio flaqueó en su interior. La mente lúcida que juzgaba las disputas claramente tropezó con sus propios permisos emocionales. Y esta es una verdad oculta que pocos se atreven a reflexionar. Incluso los más preparados intelectualmente pueden verse abrumados por áreas desprotegidas del corazón. Esta parte del camino de Salomón revela un profundo impacto psicológico. Su sabiduría no desapareció de la noche a la mañana. Se desvaneció gradualmente, eclipsada por las voces de afecto, el llamado de emociones sin filtrar. Y quizás esta sea la lección más importante. La sabiduría no es solo lo que sabes, sino lo que aplicas cuando tu corazón está dividido. Salomón sabía lo que era correcto. Tenía acceso a las leyes, a la historia de su padre David, a la presencia de Dios en el templo, pero eligió mantener un sistema relacional que lo debilitó espiritualmente. Su caída no fue accidental, fue el resultado de una serie de pequeñas decisiones que parecían seguras, justificables, incluso inteligentes, pero que en el fondo estaban drenando su fuerza espiritual. Y ahí reside el peligro, cuando la pasión se disfraza deliberadamente, cuando justificamos nuestros excesos con buenas intenciones, cuando empezamos a sacrificar principios por conveniencia emocional. Esta es la tensión que experimentó Salomón, y siendo sinceros, muchos también la experimentan hoy. Personas sabias, llenas de conocimiento, pero emocionalmente cautivadas por historias sin resolver, vínculos tóxicos y afectos desordenados. El viaje de Salomón nos recuerda que la sabiduría sin vigilancia se convierte en vulnerabilidad. Su mentalidad se estaba transformando. La claridad que le había permitido tomar decisiones acertadas en tantas pruebas fue reemplazada por una sutil ceguera. Empezó a llamar pacto a lo que en realidad era concesión. Llamó amor a lo que era dominio espiritual. Llamó crecimiento político a lo que en realidad era un debilitamiento de la identidad espiritual de Israel. Y todo esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuántas decisiones has tomado creyendo que eran sabiduría cuando en realidad eran pasión disfrazada? Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Comenta a continuación lo que piensas. ¿Podría ser que tu mayor vulnerabilidad hoy sea precisamente donde crees que eres más fuerte? El fin de Salomón no estuvo marcado por guerras épicas ni enfrentamientos sangrientos. Fue silencioso, pero devastador. La gloria que lo rodeó en sus primeros años, esa imagen de rey sabio, respetado y temido por las naciones, se diluyó gradualmente con concesiones. Con cada alianza desacertada y cada culto pagano tolerado, Salomón construyó una lenta ruina, una deconstrucción espiritual que finalmente sacudiría los cimientos del mismo reino que tanto había expandido. El hombre que había comenzado su reinado de rodillas pidiendo sabiduría a Dios, terminó involucrado en prácticas idólatras, entregando su corazón a dioses extranjeros y olvidando el pacto que lo había colocado en el trono. Pero lo más aterrador es darse cuenta de lo gradual que fue esto. No fue un declive repentino, fue una secuencia de decisiones aparentemente pequeñas que moldearon un ambiente de desconexión espiritual. Sus esposas extranjeras, que representaban alianzas políticas y garantías diplomáticas, también trajeron sus dioses, sus creencias, sus altares. Y Salomón, en lugar de resistirse, cedió, permitiendo que lo sagrado se mezclara con lo profano. Esto contaminó el altar de Israel, afectando no solo su relación con Dios, sino la de todo el pueblo. La consecuencia fue un reino dividido no solo geográficamente,
sino también espiritualmente. El pueblo ya no sabía quién era su Dios. La influencia de Salomón, que al principio fue un faro de sabiduría, se convirtió en una sombra de duda. A su muerte, dejó un vacío de liderazgo espiritual y una enorme inestabilidad política. Su hijo, Roboam, heredó el trono, pero no el corazón del pueblo. ¿Y por qué? Porque el legado que recibió ya estaba comprometido. El pueblo estaba cansado. Las tribus del norte ya cargaban con resentimiento, y bastaba una decisión inflexible de Roboam para que se produjera la ruptura. El reino se dividió. 10 tribus formaron Israel en el norte. 2 tribus formaron Judá en el sur. Esta división, de hecho, se prefiguró mucho antes. Las grietas comenzaron cuando Salomón permitió que su pasión eclipsara su sabiduría, cuando el trono se convirtió en un trono de tolerancia al error, en lugar de un trono de justicia y verdad. No cayó por falta de poder, cayó porque abandonó el principio que lo sustentaba. Esto revela algo poderoso. La verdadera fuerza de un líder no reside en sus logros externos, sino en la integridad que mantiene por dentro. Y aquí hay una clave espiritual. Dios nunca perdió el control de la historia. Incluso cuando Salomón erró, incluso cuando el pueblo se apartó, él ya estaba preparando una nueva línea de redención. La promesa hecha a David seguía vigente, y a pesar de las fallas humanas, Dios usaría cada detalle para cumplir su plan. Esto nos muestra que incluso los tropiezos de un rey pueden convertirse en terreno fértil para la manifestación de la gracia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Comenta a continuación lo que piensas. ¿Crees que decisiones que hoy parecen pequeñas pueden determinar grandes disrupciones mañana? Lo que podemos aprender de Salomón hoy forma parte de una profunda verdad que resuena a través de los siglos. El poder, la sabiduría y la influencia tienen valor, pero no pueden darse a expensas de nuestra integridad espiritual y emocional. Su trayectoria no solo está registrada en libros antiguos, perdura en cada decisión que tomamos al equilibrar la ambición, las relaciones y la fe. El mayor legado de Salomón no fue su templo ni sus proverbios, sino la lección de que el verdadero liderazgo requiere vigilancia interna, una advertencia de que toda victoria externa no se convierte en una derrota interna silenciosa. Al pensar en las alianzas que forjó, recordamos que muchas relaciones parecen oportunidades, pero en realidad pueden ser trampas. Al reflexionar sobre la sabiduría que usó para tomar decisiones que debilitaron su alma, vemos el lado oscuro del pragmatismo sin límites. Salomón nos enseña que, por muy estratégica que sea nuestra mentalidad, debe estar calibrada por valores que no se comprometan con el tiempo ni las circunstancias. Porque la verdadera transformación comienza cuando reconocemos que la meta no es solo el éxito, sino la integridad en cada paso. Esta historia revela algo sobre nuestro funcionamiento interno. Mientras nos esforzamos por alcanzar el máximo rendimiento, muchos ignoramos las señales que surgen en nuestro interior: fatiga emocional, resignación espiritual, compromisos naturales que se repiten y se convierten en un patrón. Lo que hoy parece una simple preferencia podría ser el punto débil que divide nuestro propósito mañana. El impacto de una decisión intrascendente puede multiplicarse, afectando nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra influencia y a veces generando divisiones silenciosas que se intensifican con el tiempo. Por lo tanto, nuestro camino debe estar alineado con una verdad interior. Si vale la pena invertir, debe ser con fidelidad a lo que realmente importa. De nada sirve construir imperios si nuestros valores se debilitan, y no podemos conformarnos con una herencia administrativa mientras nuestras almas se secularizan. Salomón vivió esto. Fue transformado por la sabiduría, pero también consumido por una pasión desenfrenada. Su trono permaneció firme, pero su legado espiritual fue erosionado por sutiles desviaciones que se volvieron monumentales. Hoy vivimos en un contexto diferente, pero escuchamos el mismo llamado: ser líderes, ser influyentes, tener éxito. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿bajo qué condiciones estamos construyendo este éxito? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder para obtener reconocimiento? ¿Qué estamos aceptando en nuestras vidas
que parece pequeño pero que podría eventualmente socavar nuestros corazones. Si tenemos un propósito claro, debemos proteger nuestro altar interior de cualquier sincretismo emocional o ideológico que diga, esto es inofensivo. Y esto nos lleva a una conclusión práctica que podemos aplicar ahora. Es hora de evaluar dónde nos casamos sin darnos cuenta, dónde nuestros corazones se han inclinado hacia tolerancias mezquinas, dónde entendemos la sabiduría como una ventaja, pero olvidamos que necesita ser purificada por la obediencia, dónde nos aferramos a más oportunidades sin comprobar si no estamos perdiendo la vida de nuestra alma. Reflexiona. ¿Cuántas decisiones diarias tienen un impacto que va más allá del pragmatismo y entra en el ámbito del legado espiritual? Claro que no es fácil. Nada que valga la pena está exento de desafíos, pero aprender de Salomón es aprender que la grandeza sin un guardián interior es fragilidad disfrazada, y que la mayor batalla de un líder no es una cuenta bancaria, un estatus ni la popularidad, sino mantener el altar interior, fidelidad sin ruido, claridad sin distracciones, la valentía de decir no incluso cuando todos los demás dicen sí. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Comenta a continuación lo que piensas. ¿Crees que la verdadera fuerza de una persona reside en la integridad que mantiene cuando nadie la mira? Si has llegado hasta aquí, es porque este contenido te ha conmovido de alguna manera, y eso me alegra muchísimo. No estamos solos en esta búsqueda de significado, de revelaciones que trascienden lo superficial. Por eso te invito a suscribirte al canal. Si este tipo de contenido te ayuda, te inspira y te hace reflexionar, querrás seguir conmigo en este camino. Y por favor, dale a me gusta a este video, porque eso fortalece nuestra conexión y demuestra que este mensaje necesita llegar a más personas. Y si algo te impactó, comenta abajo con la frase, este mensaje era para mí. Será increíble ver quién aguantó hasta el final y me acompaña en este viaje. Hay un video aquí que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo allí.